que tiene la electroforesis capilar es que requiere una instrumentación que es relativamente sencilla. Necesitamos una fuente que pueda entregar un potencial de hasta 30 kilovolts. Es una fuente de corriente continua que está conectada a 2 electrodos de platino, cada uno de ellos en 2 reservorios distintos. Estos reservorios contienen una solución buffer que cumple la función de ser buffer y electrolito, y están unidas estas 2 soluciones por un capilar, que es el lugar físico donde se produce la separación de los iones. Bien, entonces, en principio, vamos a necesitar que el electrolito o la solución buffer, previo a hacer el análisis, esté desgasificado. Tienen que cumplir esa condición. Por otro lado, vamos a pedirle también a la solución amortiguadora que no genere efectos negativos en la separación, que tenga alta capacidad de regular el pH y en un amplio rango, que en el caso de que usemos detector UV visible, entonces no tenga absorbancia en la longitud de onda seleccionada, que la movilidad electroforética de los iones que tienen el buffer sea similar a lo de los analitos, porque eso va a generar una menor dispersión, en principio. Bien, entonces esas son las condiciones que le vamos a pedir a la solución amortiguadora. Al momento de la inyección, o sea, primero la electroforesis capilar consta de 3 pasos. El primero es acondicionar el capilar. Acondicionar el capilar con la solución amortiguadora durante un determinado tiempo. Se acondiciona, se circula solución amortiguadora. El segundo paso es inyectar, que ingrese la muestra. Y el tercer paso es la propia separación electroforética. Bien, entonces, hablemos un poquito ahora de qué vamos a pedirle al capilar. El capilar, por lo general, son capilares de sílice, porque la sílice cumple con, es lo que mejor cumple de todo lo que se utiliza con las condiciones que le vamos a pedir a este capilar. En principio, vamos a necesitar que el capilar tenga un diámetro interno chico para que pueda disipar el calor y evitar el calentamiento por el efecto Joule, que ya vimos en otras filminas pasadas. Necesitamos que el capilar sea química y eléctricamente estable, que sea transparente a la luz UV. Necesitamos que sea moldeable, flexible. Esa flexibilidad se la da la poliamida, ¿sí? Necesitamos que sea transparente a la luz UV. La sílice lo cumple perfectamente, el revestimiento de poliamida no. Entonces, si la detección es UV, en la zona del detector hay que quitar el revestimiento de poliamida del capilar para que no interfiera en la determinación. Bien, por otro lado, vimos que en los capilares de sílice fundida se produce el efecto electrosmótico. El efecto electrosmótico es, digamos, el flujo de la solución hacia el cátodo. Si uno quiere invertir el flujo electrosmótico, porque en vez de medir cationes va a medir aniones, y si tiene el flujo electrosmótico hacia el cátodo, la determinación va a ser mucho más lenta. Entonces, una manera de optimizar es decir, bueno, invertamos el flujo electrosmótico. Entonces, en ese caso se puede acondicionar, se puede cambiar el capilar, la pared del capilar. Esto se hace normalmente con bromuro de acetil trimetilamonio. Entonces se cambia de esa manera, o sea, se cambia como
no es que se cambia, sino que se acondiciona y se recubre los oxidrilos o los O- del capilar con estas sales de amonio. Entonces ahora el flujo electrosmótico va a tener la dirección hacia el ánodo y va a ser más eficiente la separación de aniones. Bien, vamos a hablar ahora entonces de el ingreso de la muestra. ¿Sí? Primero acondicionamos con el buffer, luego ingresa la muestra. Entonces es deseable que la inyección no cause la pérdida de la buena eficiencia que tiene la electroforesis capilar. Ya vimos que los picos que se obtienen en electroforesis capilar son muy angostos y eso es debido al flujo electrosmótico. Entonces, lo deseable es que no se genere una dispersión, un ensanchamiento en la zona donde se produce la inyección. Entonces, la inyección se puede hacer para electroforesis capilar, la muestra se puede introducir de dos maneras diferentes. Una es lo que se llama inyección hidrodinámica y la otra inyección electrocinética. En la inyección hidrodinámica se da por diferencia de presión, o sea, aplicando un gradiente de presión. Se puede aplicar de tres maneras diferentes. Una es por succión, la otra es aplicando presión en el mismo recipiente de la muestra, ¿sí? Lo que tenemos acá. La primera sería aplicar presión a la muestra, la segunda sería aplicando vacío, o sea, por succión, y la segunda un efecto sifón, que se consigue levantando el reservorio donde está la muestra. ¿Sí? Los dos reservorios inicialmente van a contener el buffer, pero cuando se ingrese, digamos, en el momento del ingreso de la muestra, entonces se cambia el reservorio y ingresa, o sea, y se coloca el vial que tiene la muestra y empieza a ingresar la muestra por un determinado tiempo, unos determinados segundos. Bien, entonces la inyección hidrodinámica es la que se usa más habitualmente, no diferencia los iones de acuerdo a su movilidad, o sea, la inyección por presión no hay diferencia en los tipos de iones que ingresan, no hay diferenciación por esa propiedad, pero no puede utilizarse en rellenos con gel y aparte tiene digamos, un poquito más sofisticado, tiene que ser el instrumental para poder generar estas diferencias de presión. Si hacemos inyección de tipo electrocinética, esto se trata de aplicar una diferencia de potencial utilizando la misma fuente que se utiliza para la separación, aplico una diferencia de potencial y eso genera que, digamos que los analitos ingresen al capilar por su propia movilidad, por la movilidad electroforética y por la movilidad del flujo electrosmótico. Bien, entonces es un tiempo limitado que se aplica para la inyección y luego después viene la separación. ¿Qué desventaja tiene la electrocinética? Que introduce mayor cantidad de los iones que son más móviles y menos de los que son más lentos. Ya en la inyección hay una diferencia en los iones que van a ingresar. Es como una especie de preconcentración de los iones que sean con mayor carga y menor tamaño. Bien, otra de las cuestiones críticas, una cuestión crítica de la electroforesis capilar es el proceso de inyección, por los volúmenes con los que trabajamos. Y otra es la detección, por la misma razón. A la columna ingresan en el orden de los nanolitros. Entonces, también hay que tener en cuenta, que los volúmenes con los que se va a trabajar son muy bajos. Por eso es que la detección se produce en el mismo capilar. Entonces, el mismo capilar, si la detección puede ser por métodos de absorción, esos métodos de absorción pueden ser UV visibles o puede ser fluorescencia. Lo más habitual es que sean UV visibles, de la misma manera que el detector más habitual es el HPLC. Entonces,
En este caso, en una zona del capilar se va a producir la detección. La cuestión es que los diámetros de los capilares tienen que ser muy chiquitos, o sea, y eso lo dijimos que tienen que ser diámetros muy bajos para favorecer la disipación del calor. Entonces, el camino óptico que seguiría la muestra sería muy pequeño. Entonces hay diferentes formatos de celda, en forma de seta, en forma de burbuja, o reflexión capilar con plata para producir reflexión de haz, de tal manera de aumentar el camino óptico de la muestra y poder aumentar la sensibilidad del método, ¿sí? En principio yo mencioné que lo que le vamos a pedir al electrolito o al buffer es que no absorba si uno quiere hacer una determinación a una determinada longitud de onda por V. Entonces lo deseable sería que no interfiera el buffer. Bien, existe una manera de medir por V visible que se llama medición V visible indirecta, y se da cuando los analitos que queremos analizar no tienen grupos cromóforos. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de cationes o de aniones inorgánicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace en esta situación? El buffer contiene grupos cromóforos. Entonces, lo que se mide es cómo baja, o sea, tiene una absorbancia y constantemente por el detector está pasando el buffer con una determinada absorbancia. Cuando ingresa la muestra, la absorbancia va a disminuir porque el analito no es cromóforo. Entonces, lo que se mide en esa situación es la disminución de la absorbancia del cromóforo en presencia del analito. A eso se lo llama detección indirecta. ¿Sí? Y es sumamente útil cuando los analitos a medir no son cromóforos. Bien, otras métodos de detección son por fluorescencia, electroquímica, espectrometría de masas. Todos estos los dos primeros fueron desarrollados para HPLC. La diferencia es que, acá tenemos un menor volumen, entonces hay otros problemas. En el caso de fluorescencia, por ejemplo, la radiación excitadora tiene que ser un láser, es un láser. En el caso de la detección electroquímica, el problema es aislar los detectores aislar los electrodos que tiene el propio detector con la influencia del alto voltaje de la fuente de la separación. Pero son todas metodologías que se pueden usar para hacer detecciones en electroforesis capilar. Vuelvo a repetir, lo más habitual es utilizar detector UV visible.